Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es una clase. Ahora sí, ya es año nuevo, ya podemos decir feliz año de manera correcta, es ya establecido, ya todos con una serie de revueltas atrás. La Casa Blanca no se esperaba una supuesta revolución. No es, aunque no sea algo de chiste, hay ciertas imágenes que dan risa. La verdad es que es Estados Unidos siendo Estados Unidos o Estados Unidos siendo Hollywood o Hollywood siendo Estados Unidos, pero bueno, unas cuestiones ahí extrañas con las que nos sorprende el inicio de año. Siempre los inicios de año por algún motivo tienen alguna situación histórica, anecdótica o anecdótica histórica que dar. No sé cómo lo viste. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Hola Enrique, aquí nada más. La verdad es que sí fue muy sorprendente, o sea, esto del Capitolio fue una locura total. O sea, el año pasado, 2020, se inició con lo de la Tercera Guerra Mundial, la supuesta Tercera Guerra Mundial, y el brote de COVID incipiente que era en enero, digamos, en el mundo. Y este año con la toma del Capitolio es increíble, o sea, Sí, han sí. sido inicios de año de verdad eh, de película, Sí, impensables. las imágenes algunas parecían como sacadas de... Pues bueno, se volvió tendencia, ¿no? Black Mirror, porque decían Exactamente. que parecía un capítulo de Black Mirror, ¿no? Las escenas que veíamos. Pero bueno, esto es, afortunadamente al parecer no trascendió. ¿Y por qué digo afortunadamente? No va sobre eso el podcast, de una vez lo decimos, ya lo verán en el título, tiene que ver con los animalitos, cómo nos vinculamos con ellos, pero sí me parece que es importante decir que, bueno, la gente de pronto se pone a celebrar un hecho, yo lo entiendo, la guerra, digamos, cultural contra Estados Unidos ha sido siempre de toda la vida, mexicanos gritándole a los gringos en los mundiales, Sí. odiaban a Donovan, el Donovan. futbolista. Y bueno, siempre ha existido como esta guerra cultural, por llamarle de alguna manera, ¿no? O estas rencillas culturales, pero me parece que no debe llegar al grado de alegrarnos lo que suceda, porque una desestabilización política y económica en Estados Unidos nos dejaría totalmente devastados, principalmente a los mexicanos. O sea, no tenemos ni idea. La gente debería rogar porque esto no ocurra, porque nos llevaría al traste a todos los mexicanos y nos sumiría en unas crisis profundas, mucho más profundas que las que ellos puedan tener. Lo vimos en el 2008, creo, y lo habíamos visto 2008-2009. en otros momentos. Entonces, bueno, más allá de esto que aparentemente quedó en lo anecdótico, ya se declaró oficialmente ganador oficial a Joe Biden. Pues bueno, esperemos que ya esto pase, ¿no? Que no llegue a mayores. Pobre la gente, porque en Estados Unidos no se les va una. Yo a estas personas que entraron, los tienen fichadísimos, o sea, Por supuesto. claro que Por los, supuesto, les van a... claro que en muchos años no van a poder, pero vamos, no hacer una protesta ni vecinal van a poder. O sea, pero bueno, no sé, empezando ya en el tema, para que luego la gente no diga que nuestras intros son muy largas o muy extensas. Exactamente. Me parece que, bueno, no me parece, a mí me gustaría tocar un tema que, bueno, todo el tiempo me anda resonando en la cabeza y es cómo entendemos, vamos a tratar de extenderlo si el tiempo nos favorece, extenderlo un poquito más hacia cómo los humanos nos relacionamos con los otros animales, decir los que no son humanos, pero también me interesa mucho un poquito platicar cómo entendemos esta idea de los animales, nuestra relación, nuestro vínculo con los animales domésticos y empezar diciendo que los animales domésticos, como su palabra lo dice, viene de domus, casa, es decir, aquel animal que puede convivir en entornos domésticos de la casa, pero que no nada más se remite a perros y gatos, como comúnmente se ha entendido en nuestras sociedades modernas. Si bien es cierto que a últimas fechas cada vez más gente con un gran poder adquisitivo han adquirido animales llamados así exóticos, con una serie de regulaciones, además de pagar precios exorbitantes. Creo que Babo, el Cártel de Santa, tiene una pantera en su jardín y así se Eso supo está. de un gobernador o alguien que en sus terrenos tenía no me acuerdo qué tipo de animales, tigres y tenía rinoceronte, no sé qué A su animales tenía. máquina. No sé qué Es, animales tenía, pero bueno, así se ha sabido de gente que gusta tener animales exóticos. Yo tuve un conocido que tenía un cocodrilo enorme en su casa. El destino de este cocodrilo fue lamentable, pero sí es un poco, como esta idea, primero de qué entendemos por lo doméstico, ¿no? Yo
sí creo que hay como varias formas de entenderlo. Primero, entender que nos referimos a la domesticación de los animales, no en convivencia con nosotros estrecha, que estemos acostando en nuestras hamacas, pero sí sabemos que, por ejemplo, el caballo es un animal que fue pues domesticado, ¿no? Por supuesto. El perro pasó por una domesticación, si mal no me falla la idea, es que antes eran grupos de jaurías, de grupos de animales ferales, lobos, por ahí hay debates en cuanto a cierto modo de entender cómo se fue transformando el lobo al perro, que se acercó al humano porque olía el sabor, bueno, olía el olor, perdón por la redundancia, a la carne que cocinaban y bueno, se fueron aproximando y bueno, pero también hay otros animales que sin ser necesariamente compañeros, animales que incluso se crían, hay una crianza para comerlos, también son, digamos, especies o animales domesticados. El caso de la abeja, que es tu gran punto fuerte, ¿no? Otro es la conocedora de la abeja, pues bueno, se domesticó y así otro tipo de animales que se conocen como animales silvestres. Pero me parece que en otra total categoría, y no somos especialistas en esto, pero otra categoría tienen los perros y los gatos, que son, digamos, los animales más conocidos como domésticos, ¿no? Ujú. Como que pueden convivir con los humanos en la casa. A mí me parece, en la casa, es decir, en el hogar. Me parece que no hemos entendido bien esto y quisiera yo mencionar una anécdota de uno de mis sobrinos, si me está escuchando, pues no voy a decir su nombre para que no se sienta mal, porque no tiene nada de malo, pero a él le da pena todo. Ujú. Pero bueno, él cuando iba a la primaria, la maestra hizo un ejercicio, les dijo nombre animales domésticos y todos ponían el perro, el gato, pues alguno más atrevido ponía el cardenal, el cotorro, cosa que no es doméstico, porque estos animales tendrían que estar volando, pero bueno, o en libertad, pero la gente, bueno, los niños ponían como que eran animales domésticos. Y mi sobrino puso la jirafa, ¿no? Porque a él le gustaba la jirafa. Ujú. Y cuando llegó a la clase, la maestra le dijo, todo está bien excepto la jirafa, ese no es un animal doméstico. A lo que mi sobrino le replicó, todo esto nos enteramos, por supuesto, porque hubo como una llamada de la profesora para decirnos pues, qué pasaba con él, porque bueno, había debatido acaloradamente, o sea, él argumentó y defendió su punto de vista de por qué la jirafa era un animal doméstico, y él explicó, maestra, usted nos dijo que la palabra doméstico viene de domus, casa, que no nada más se refiere a la casa, sino al entorno que gira a los humanos, de tal manera que los animales pueden ser domesticados. Y si yo domestico a una jirafa, yo no veo por qué no pueda ser considerada como un animal doméstico. Y hubo ahí todo un debate en el salón, pero puso en aprietos a la profesora, ¿no? Y me parece que esto también es algo que puede entrar como, bueno, para poder aclarar o no sé, los expertos que nos digan efectivamente hasta qué punto un animal puede ser doméstico. Hablamos de los animales en cautiverio, por ejemplo, que aunque no son de casa, sí podrían algunos verse como animales que han pasado por un proceso de domesticación. Habrá que ver. Habrá que ver, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero sí creo que hay un poco de confusión entre los grupos mayablantes, perdón. Existen categorías para los animales que no son las que nosotros tenemos. Existe el animal de casa, que sería algo similar al doméstico, pero que no es el perro y el gato, sino también están los animales de corral, están otro tipo de animales y están los animales que ellos catalogan de monte, es decir, que hay como una separación. Sin embargo, esto nos habla, y ya para ir aterrizando y cederte la palabra, esto nos habla de cómo entendemos nosotros nuestra relación, dependiendo si estamos en un ámbito rural, si estamos en un ámbito urbano y a qué sociedad pertenecemos, cómo nos vinculamos con los animales. Y a mí sí me ha parecido siempre, espero que no me quieran matar, quienes me conocen de cerca saben que yo soy un amante de los perros, digo, a los gatos poco a poco, después de bombardeos en las redes sociales de gatitos bebé y pues gatos que gente conocida tiene, por ejemplo, tu gato que pues es famoso ya entre las redes sociales, lo conocen y le hemos agarrado cariño al hamburgueso, se llama hamburgueso, en honor Ajá. al meme del Del gato pobre. hamburgueso, que no era el de Karen, ¿verdad? El gato, No, no, no. era Era uno el que otro meme. comía No, no, que hamburguesas. comía hamburguesas, exacto. Ajá. Bueno, pues debo admitir que les he ido agarrando cariño. Aparte que mi hermanita, como decimos en Yucatán, mi hermana menor, que durante años le tuvo fobia a los gatos, de pronto se volvió una adoradora de los gatos por encima de los perros. Y bueno, tiene un gato enorme y gordísimo. Saludos a Que ya, Panda. sí, que ya te ha mandado ya fotos del gato este.
Bueno, pero entrando en materia ahora sí, a mí me parece que los límites a los que se llega, a los que yo he visto de cómo nos relacionamos con los animales domésticos, me parece que se han sobrepasado. Y mis parámetros para decir esto es porque claramente los etólogos, los que se encargan del comportamiento animal, sobre todo del comportamiento canino y del comportamiento son una especie, perdón si lo digo mal, pero una especie de psicólogos de animales, han recalcado muchas veces que el hecho de darle un trato humano como si fuese un otro, igual los perrijos, los gatijos, más allá del término de darles un trato humano, meterlos a tu cama, sentarlos a tu mesa, darle los mismos alimentos que tú comes. Hay gente que les pone aire acondicionado, ponerles el ventilador, la camita. Todo esto es ajeno a lo que los animales en realidad desean o quieren, y que lo que estamos formando son animales sumamente nerviosos y desequilibrados emocionalmente. Conste que no estoy hablando del encantador de perros. Si bien este fue famoso por todo lo que decía y en muchas cosas fue aprobada sus teorías, incluso en una sociedad que ha venerado a los animales a grados extremos, ya después contaremos algunas anécdotas, como es la sociedad estadounidense, los gringos, para que luego no entren en el debate, que si también somos Estados Unidos mexicanos, los gringos, que sabemos que han llevado a extremos estas ideas. Ellos son los inventores de, por ejemplo, las tiendas de mascotas fashion. Ellos son los inventores de todos los productos que aquí nos llegan. Todo esto, como muchas otras cosas, se las hemos copiado a los gringos. Y me parece que ellos son los que han llevado esto hasta estos niveles. De tal manera que no me refiero al encantador de perros, realmente etólogos han mencionado que la manera como estamos conviviendo con los animales no es la más adecuada para los animales. De ahí que mucha gente califica incluso de crueldad a los veterinarios porque no les acarician cuando los llevan a consultar, porque no les hacen mimos. Termino con esto. Yo conozco gente que se ha ofendido conmigo porque entro a su casa y no saludo como debe ser al perro o al gato. No sé cómo lo ves. Tu micro no está habilitado. Es que ya está, listo. Listo, dale. Ah, bueno, me parece tremendo eso de que no saludaste a tu gato o al perro adecuadamente y que eso. Pero Pero sí sabes qué pasa, ¿no? sí, sí Pues no sé qué van a creer que pasa. yo O me estoy sea, inventando. tengo amigos conocidos que lo que publican es aquí el que manda es mi perro, casi casi. O si llegas tú eres el intruso, el perro es familia, cosas así. Quiero contar una anécdota muy rápida Cuéntala, porque si no cuéntala. se me va a ir y tiene que ver con todos los que nos oyen. Sí, este pesado no deja hablar a Úrsula, pero bueno. Es que si no se me va a ir y la anécdota es buenísima. Hablando de esto de la domesticación de los animales y de una cosa totalmente extraña, una vez me tocó, quienes me escuchen y estén más o menos metidos en el ambiente musical, quizás logren dar con esta persona. Una vez me dijo, bueno, también quienes me conocen saben que una de mis pasiones es la música. Y una vez me dijo un amigo, oye, acompáñame, ¿no quieres ver cómo grabamos? Igual te animas y grabas algo. Yo toco la guitarra desde niño. Y nada, le dije que sí y me dijo, nada más te voy a advertir algo. Este cuate con el que vamos a grabar es muy exótico. Tiene de mascota un toloc. Un toloc es una iguana muy grande. Y me dijo, cuando entremos, por favor, evita hacer gestos de desagrado, porque todo el tiempo anda con el toloc encima. Enorme, una cosa gigante, de esos de colota, de estos enormes. Y efectivamente, cuando entramos, abre la puerta y el tipo, hola, ¿cómo están? Buenos días. Con el pinche Toloc aquí encima del hombro, enorme. Y así, hola, buenos días, Toloc. Qué bonito está tu Toloc. Porque si no, el tipo te corría y no grababas, o sea, te mandaba la goma, o sea, no podías grabar. A ese grado se puede llegar. En este caso era raro porque era un Toloc. Pero bueno, Claro. adelante. Ah, bueno, te decía que sí, me parece una exageración y que yo he tenido que aprender como también en el transcurso de tener una mascota, porque pues yo de niña nunca, en mi casa no hubieron mascotas como tal, y con esta manera de entender a las mascotas, muy del contexto urbano, muy de sociedades con las necesidades básicas muy cubiertas, esta manera de ver a las mascotas como hijos o como parte de la familia, pero del mismo valor que un ser humano, pues no eran ideas que estaban, digamos que en mi casa se tenían. Entonces, por ejemplo, nosotros nunca tuvimos perros
Mientras yo fui niña, hasta que vine a vivir aquí a Mérida, jamás tuvimos un perro en la casa donde yo vivía. Sí. Lo que tuvimos fueron gatos, sí, pero la forma en que se trataba a los gatos no era como se conoce actualmente. No es que el gato estaba dentro de la casa, ni siquiera que tuviera una comida especial, los gatos de la casa. Hasta pues ya yo adulta, ¿no? Luego, ahora ha cambiado la dinámica del cómo se tienen a los gatos y los perros en la casa, pero toda mi infancia, digamos, todo el proceso de crecimiento fue así, fue como se tenía a los animales antes. Y a mí el tema de los animales me empezó a llamar la atención porque en alguna ocasión, cuando yo estaba en la licenciatura, un compañero empezó a hacer su trabajo de titulación acerca de justo cómo se concibe a los animales en los contextos rurales versus los contextos urbanos. Y bueno, ya tuvo que hablar de un montón más de cosas para poder como, pues sí, explicar este tema. Y a mí me empezó a llamar la atención porque justamente yo también pues empecé a observar eso, que dependiendo, como tú bien dijiste, del contexto y no solo del contexto, sino además de cómo se vive y cómo se entiende la sociedad y el papel de los seres humanos, es que los animales tienen o no funciones y el trato hacia ellos es diferente. Por ejemplo, a mí siempre, siempre, siempre me ha llamado la atención que, por ejemplo, las señoras en las localidades rurales de Yucatán, que son las que yo conozco, no tienen el concepto, la categoría del trato digno a los animales. Sin embargo, tú ves cómo se dedican a cuidar, por ejemplo, a sus animales de corral, a las gallinas, a los pavos, a los cerdos, y tú ves que lo que les están dando es un trato digno. Les dan su comida a tiempo, ven que si se enferman, se curen, mantienen sus espacios limpios, hasta les dan cariño, de una manera les hablan bonito a sus pollitos, a sus cerditos los están lavando, están viendo que no estén enfermos. Esta idea del trato digno, aunque como categoría y como categoría que utilizamos en sociedades urbanas con nuestras necesidades básicas muy cubiertas, no existe para ellas, pero en el acto, en sus actividades cotidianas, en lo habitual, todo el tiempo lo hacen. Entonces, pensar como en esto, en este trato que se le da a estos animales que son domésticos, pero que su domesticación responde a otras cosas. Por ejemplo, a diferencia de las mascotas, que también son animales domésticos. Creo que la idea de la mascota es muy urbana. Sí, Y luego, totalmente, totalmente. sí, y sobre lo que decías de la domesticación, hasta donde yo entiendo, la domesticación es un proceso que es, en primer lugar, de larga duración. Así es. Es decir, sí, aunque tú logres, no sé si la palabra es Le, domesticar. le llaman selección artificial. Ujú. Es decir, hay un proceso de adaptación del animal inducido por el hombre para ciertos aspectos, ya sea para beneficio del hombre o para otros fines, pero que no es natural. Es Claro, claro. Y selección artificial se le llama. sí, y la otra cosa que quería como hablar de eso es que sí, justo la domesticación es eso, que es de larga duración y aunque tú puedas tener un individuo de una especie en tu casa, eso no quiere decir que sea domesticado la especie. Es decir, como decía tu sobrino, se puede tener una jirafa que de alguna manera la logras adaptar a vivir en un espacio y esto, pero eso no significa que la especie jirafa ha sido domesticada, porque los siguientes individuos no van a tener esos Exactamente. comportamientos. No van a Entonces, estar adaptados es a... un proceso que tiene esa larga duración y que implica a toda una especie. Ahora bien, creo que de este proceso de domesticación se ha pasado a otro, que es en algunos casos los animales que nos gustan por su tamaño, por lo que sea, a los seres humanos, han pasado de ser domésticos justo a ser mascotas y luego a ser algo más, ¿no? Que más que Mascota, simplemente mascota guión mascota. juguete, ¿no? Que ahí es donde va Exacto. la crítica. Hay una, por ejemplo, los etólogos, bueno, perdón, no sé si tienes algo más. Ah, no, 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 luego seguiré. Cuenta, cuenta. Los etólogos lo que mencionan es que, por ejemplo, respecto al trato y cómo nos llevamos, que a mí me parece, ya de entrada lo digo, lo destapo, yo creo que la manera como nos vinculamos con los animales domésticos o silvestres es un reflejo absoluto de la sociedad. Me parece que no hay vuelta de hoja desde mi punto de vista. O sea, sí refleja, si quieres ver cómo es una sociedad,
no es definitorio en el sentido de que no es completo el análisis, pero observa cómo se vinculan con sus animales. Los etólogos lo que dicen respecto al perro, por ejemplo, es que una de las características del perro, dado que es un animal, como tú mencionas, que por muchos siglos ha pasado por este proceso de domesticación, los perros sí tienen la tendencia en cuando empiezan a moverse, en cuando empiezan a caminar, segundo, tercer mes más o menos, cuarto mes, entre el tercero y cuarto mes, una tendencia natural, nadie les dice que lo hagan, a seguir al humano. Es decir, tú estás caminando y el perrito te va siguiendo. Es natural ya esta tendencia, o sea, no hay que inducirlos a que te sigan, a que te obedezcan. Sin embargo, los perros tienen esta tendencia a seguir al otro. Entonces dicen ellos, ¿qué ocurre si nosotros no prestamos atención a que ese es el momento donde tú eres el que dirige la manada? Si no entiendes eso, lo que haces es cargarlo, hablarle de manera chillante, ¡ay, ña, 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 qué bonito! Y le empiezas a hacer caricias. Por cierto, la palabra mascota, derivada de pet en inglés, que es mascota, en inglés, acariciar se dice petting o petting. Es decir, hacerle lo que haces al perro, pero a una persona. Esa sería la traducción, para que nosotros entendamos la dimensión que esto tiene de cómo sí viene de una visión muy anglo de cómo se relacionan las sociedades con los perros, ¿no? Al grado de que caricia en inglés se dice como acariciar una mascota. Entonces, lo que ellos dicen es que ahí empieza el problema con los perros, cuando no entiendes que a esa edad ya hay que empezar a darles órdenes y a tenerlos como alguien donde tú gobiernas. Y aquí empezamos con el problema, que se tiene esta idea de que los seres humanos no necesariamente somos quienes estamos arriba de ellos, aunque en la cadena alimenticia diga otra cosa, pero que no necesariamente estamos por encima de ellos. Y ahí es donde empiezan los debates. Insisto, ningún experto ha dicho esto, que es necesario ponerles una cama y tratarlos de esa manera. Y esto tiene que ver con lo que decías tú, la diferencia que hay del trato digno. O sea, esta manera de tratar a los animales que están alrededor o en torno en la casa, que están ahí las gallinas, los pavos, los cerdos, los patos, los pollitos cuando crecen, el cariño con el que los tratan, aunque después sepan que los van a matar y los van a comer. Pero no es el trato de mascota, o sea, no es el trato de tenerlos ahí encima. Y a mí me parece, un poquito entrando ya en el mes de julio tuve la oportunidad, la fortuna de dar una videoconferencia donde hablaba yo sobre la cacería. En este caso, algo que sí he estudiado un poco más que otras cosas respecto a animales. Y una de las cosas que yo mencionaba es que hablando con cazadores, los cazadores estaban conscientes de que existía un discurso animalista que veía de entrada mal cualquier tipo de cacería sin importar para nada escuchar el argumento de quienes cazaban. Es decir, que estaban conscientes que había grupos que ni siquiera estaban dispuestos a entender el argumento de quienes cazan para el autoconsumo. Y ellos mencionaban, por ejemplo, que muchas veces cuando van a cazar, digo, esto lo menciono, quienes ya me escucharon en esa conferencia, pues bueno, pueden saltarse esta parte, pero para que no les aburra, pero sí, la idea es que ellos dicen que cuando van a cazar, para comer, cuando van a cazar un venado, si en la casa ellos, porque saben que tienen prohibiciones no solamente de parte de las autoridades, sino también hay que decir que la gente, los cazadores, tienen prohibiciones internas, es decir, hay contratos implícitos, cosas que no están escritas, pero que ellos saben que no deben hacer, y una de ellas es dispararle a una hembra venado que tenga pues crías o que haya tenido recientemente crías. Cuando esto ocurre, cuando disparan a una hembra que todavía está con sus venaditos bebés, por decir de alguna manera, lo que ocurre es que como un acto de desagravio, ellos se encargan de que quien disparó a la madre no va a dejar en orfandad a los venados, y al venado o a la cría que esté junto a ella se la lleva a la casa y lo va a cuidar y a proteger como si fuese, dicen ellos, no un perro, no un animal doméstico, sino como sus hijos.
si fuesen como sus hijos, y los crecen y los educan, y ya cuando están en una edad o en un tamaño suficiente, lo normal es que se les suelte otra vez al monte. La ironía o la paradoja de la vida es que ellos saben que ese animal que soltaron probablemente en un futuro lo tengan que cazar, pero entienden que esto es parte de la vida. Hay toda una reflexión muy interesante, filosófica y muy humana y muy ética detrás de esto, muy ética en el sentido de incluso poner a la crítica la ética, que me parece muy interesante y que tiene que ver con cómo nos llevamos, lo que tú decías. Mi abuela tuvo perros toda la vida, nunca lo había acariciar un perro, pero siempre les curó las heridas. Yo veía a mi abuela sacarle de heridas que tenían los perros después de que se peleaban con otros gusanos. Wow. O sea, con la mano, o sea, era un cariño y un amor con el que limpiaba el perro, pero nunca la veía yo haciéndole, ay, mi cariñito, ya llegué, ven para acá. O sea, una cosa chillona que pone nerviosos a los animales. Es que mueve la cola, no, ya enloqueció el perro. Pero bueno, nunca la vi hacer eso y sin embargo lo que yo vi es una muestra de amor completa hacia sus perros, pero los perros tenían una función. Ella tenía clara que el perro tenía que hacer un trabajo, cuidar la casa, vigilar que no entren animales y se coman a los otros animales que ella criaba. Y a los perros los trataba de la manera más, ¿cómo decirlo? No es que no solamente era digna, sino que además era algo de alabar. O sea, el perro, ella salía, se iba a comprar y el perro la seguía sin amarrar, sin correa. Y el perro, cuidado y vaya a hacer algo indebido, porque un chiflido de ella o de uno de mis tíos era suficiente para que el perro regrese con la cola entre las patas. Wow. Y nunca hubo un entrenamiento canino, nunca se les llevó algo. Y es lo que hace la gente. Los malcrían todo el tiempo. Cuando crecen ya no los soportan y entonces contratan a alguien para que se los entrene. Cosa que también ha sido muy criticada. Esto del entrenamiento canino, condicionamiento pavloviano en edad adulta, muchas veces ya se ve como una imposición y una incluso posible violencia psicológica sobre el animal, porque hace 4 años que no lo educas, ya cuando no lo soportas, entonces lo sometes a que de manera casi militar lo estés obligando a tener o hacer acciones. Entonces me parece que todo esto en su conjunto nos ayuda a entender ante qué sociedad estamos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ¿sabes qué otra cosa me llama mucho la atención? Y lo quería platicar justo en la temporada en que yo vivía en Pero Tulum. está metiendo un poquito de latencia, no sé si es por la distancia o por los audífonos que te quitaste. No A sé, ver, no tengo voy idea a, si sea por eso. Perdón a todos. A ver, dime, sí. bueno, Ya, correcto. Sí. entonces, de todo esto que hablas, yo, digamos, me empecé digamos, el primer acercamiento con el tema como interés personal fue con este chico que empezó a hacer la tesis. Y después yo viví una temporada en Tulum y no sé si todos lo sepan, pero Tulum es el paraíso de la gente, digamos, con cierta ideología. Y para Playa del Carmen, Tulum, son digamos, una zona geográfica en México donde el veganismo, el vegetarianismo, la idea de los animales como iguales a los seres humanos, es muy, muy fuerte. Entonces, yo allí me enfrenté a muchísimas cosas. La primera es a tomar una posición, una postura respecto a los animales en general, los animales domésticos, las mascotas y los animales, todos los demás que no ¿Tú entran en sentiste estas que había una categorías. presión social por la cual cambió o tuviste que adaptarte a entender esa visión? Completamente, completamente. Entonces, fue una presión social. Muy grande, porque además yo trabajaba en una organización de la sociedad civil que digamos, su principal vocación es la conservación de especies y la educación ambiental. Y a través de esa organización, bueno, no a través, yo ya conocí a una chica que tiene un movimiento que se llama Animales Tulum y que pugnaba por la vida digna, pero que también estaba en ese momento ella en una encrucijada porque ella no era vegana. Entonces comía alimentos de origen animal pero al mismo tiempo le importaba el bienestar animal. Y por otro lado, en Cancún, que al final lo que sucede en Cancún tiene repercusiones tanto en Tulum como en Playa del Carmen. En Tulum está, digamos, uno de los pioneros del movimiento antiespecista en México. Entonces, Temazo ese, sí, complicadísimo. sí, sí, Los sí, antiespecistas. especismo. Entonces,
ella se veía como presionada o sea, por muchos cuestionamientos, la chica de Animales Tulum, y yo me llevo bien con ella. Entonces, yo veía eso y al mismo tiempo yo también me preocupaba por el bienestar animal. No era algo que o sea, no era algo que antes de vivir en Tulum me preocupara. No me preocupaba. Yo no tenía mascotas, no quería tener mascotas, no me preocupaba tanto la comida que comía, sí la idea del trato digno, porque justo yo en ese momento tenía una relación sentimental con una persona que criaba animales y que venía de la filosofía del trato digno a los animales, pero también sin que cayera en no comer carne. O sea, nosotros jamás pensamos Sí. en no comer carne y por lo que pugnábamos esta persona, mi pareja en ese momento, y yo, era por la idea de la muerte digna. O sea, que lo que teníamos que hacer era justo como consumidores exigir que a los animales se les diera una muerte digna, porque en el rastro se mata horrible, eso hay que Sí, decirlo. La sí, sí, muerte de sí. los animales para nuestro consumo es horrorosa, o sea, parece que eligen el método más cruel y de más sufrimiento para la muerte de los animales. Algunos lo que dicen es que justamente es por las necesidades de la industria alimenticia, ¿no? Que como todo es rápido, hay que matarlo rápido, y como sea. Pero ni siquiera tiene lógica, porque una muerte rápida no es una muerte cruel. Al contrario, las muertes rápidas son Pero, perdón, pero es que Ujú. el problema del sufrimiento animal en los rastros no viene nada más con el método a través del cual Ujú. se les mata, sino que Sí, para llegar a ese método hay un proceso, que ahí es donde está justo todo el proceso cruel de la muerte. claro, O sea, claro. no es si lo mato de un disparo o con una inyección letal o con un Ujú, pinchazo, no es ujú. eso. Es todo el proceso, cómo los ponen como en unos carriles donde están amontonados y Exactamente. están sometidos a crueldad, a estrés, cómo se transporta, o sea, todo el proceso para llegar a matar, a que muera, ese es el que es el cruel, ¿no? Que eso es Por importante supuesto. decirlo. Por eso, o sea, y por eso va de la mano la idea del trato digno y de la muerte digna a los animales que son para nuestro consumo, porque quienes decidimos, porque en mi caso es una decisión plena, informada, creo, de seguir siendo omnívora como especie, considero que es la mejor manera de alimentar. Y digo, considero, no digo que sea un hecho, porque ya sabes qué pasa, pero sí considero para mi consumo que es la mejor manera de comer. Bueno, Y a cada quien mí, puede tener su punto de exacto. vista, no debería haber ninguna agresión, aunque las hay, pero no debería haber alguna agresión, El o caso sea, es que ante mi decisión de ser omnívoro, entonces en ese momento, pues yo lo que decía era eso, o sea, yo no voy a dejar de comer carne, yo decido que voy a buscar la manera de comer y que mis alimentos vengan de lugares donde haya trato digno y muerte digna y todo esto. Y yo estaba muy contenta en ese momento con esa decisión, pero te enfrentas a que hay que hacer muchísimo para cambiar la industria alimenticia. O sea, tú como individuo tienes un papel muy pequeñito. Y entonces, eh, además, tienes toda la presión, que yo vivía en una sociedad en la que sí existía y existe una gran presión por ser vegetariano, por lo menos. Pero lo más, o sea, digamos, el top es que seas vegano. Entonces, ante esta presión, pues tanto esta chica, pero sobre todo yo, porque pues es mi experiencia, sí me sentí presionada y sí empecé a pensar en cómo o por qué, cuáles fueron las circunstancias que hacen que una sociedad se vuelva vegana o que el estándar de ciudadano ideal sea ser vegano. ¿Cómo llegamos a eso, no? ¿Cómo llegamos a eso si la evidencia científica lo que nos muestra es que los seres humanos siempre hemos sido omnívoros y que la alimentación es una alimentación omnívora, no carnívora, omnívora, que debemos comer pues plantas, de cereales, todo, sí. carne, o sea, entonces, pues esto, digamos, esa ha sido como una reflexión que he tenido mucho tiempo y que sí ha impactado la manera en la que como. Con el paso del tiempo regresé a Mérida, sobre todo eso, regresé a Mérida, Volviste a me la relajé. cochinita, Exacto, me relajé regresaste a tus muchísimo más. raíces, volviste a la Exacto. Sí, cochinita. sí, sí, Aquí donde todo es el mundo mucho. come cerdo y no le preocupa a nadie, Exacto. ni tiene un debate con el señor que está vendiendo la cochinita, ¿no? Pero sí, y por otro lado, también renuncié a la idea de que toda mi comida sea, em, pues sea, que tenga este origen de trato digno y muerte digna, porque
Son muy poquitos los que Pero ¿cómo es? producen. A ver, o sea, tú te pones a investigar de qué rastro viene y si lo mataron mal, o sea, cómo es eso? Básicamente, Sí. compras, hay muy poquitos circuitos de productores que hacen esto. O sea, en Yucatán hay bien poquititos. Uno es mi exnovio, otros son los que crían a cerdos pelón. Pero, por ejemplo, a ver, para Ujú. que la gente, digo, quien no sepa, incluido yo, cómo compramos de manera, digamos, así como el etiquetado que te ponen, si tiene tres etiquetas está malísimo. Digamos que si quien me vende la carne es el carnicero, tiene posibilidades de que no haya atravesado por este proceso feo de maltrato. O sea, ¿de qué manera puedo yo tener como más, estar más cercano a entender que mi compra el animal que me voy a comer no sufrió sin tener que hacer toda una pesquisa y toda una investigación? Está O sea, complicadísimo. yo, pues, lo que te digo, o sea, no me voy a poner de Sherlock Holmes cada vez que yo quiera hacer un cerdo a la leña. O sea, Sí, 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 por eso al final yo renuncié, o sea, es muy complicado. Lo más que hay, según yo, es el tema de los huevos de libre pastoreo, que ya puedes conseguir en el super huevos que dicen que son de libre pastoreo y tú okay. confías en que te están Sí, pero diciendo la carne realmente. en el súper ¿No? es obvio que va a venir de estos mataderos. Sí, claro, desde que O sean sea, de cerdo no, americano, que es toda ya la está, carne del súper, ya está. uno O ve, o res sea, o ajá, pescado. Bueno, claro. pescado tiene otras cosas. Tienes más posibilidades si tú compras la especie cerdo pelón mexicano, que aquí en Yucatán hay varios criaderos de cerdo pelón mexicano. Sí, pero estás de acuerdo que no todo el mundo se va a ir a comprar cerdo pelón a donde lo vendan. Sí, O que sea, para hay los gente que ni que... siquiera sabe lo del cerdo pelón, para Sí, empezar. por eso hay que explicar qué es el cerdo pelón mexicano. Es una especie que se adapta, o sea, al final es una modificación que termina siendo una especie que es de aquí mexicana, que se adapta muy bien al clima de esta región y que es un cerdo negro y que no tiene pelos. Por De eso es hecho, pelón. el cerdo pelón, para los que nos escuchan y no lo saben y para quienes nos ven también, eh, el cerdo pelón es el cerdo que se supone que debe de ir para hacer la famosa cochinita. Si nos vamos a lo tradicional, debe ser la cochinita de cerdo pelón. O Sí, sea, esa es, digamos, la primera cosa. Apegándonos a los cánones de lo que es la cochinita tradicional. Eso no quiere decir que no se pueda hacer cochinita del cerdo americano, de otro tipo de cerdos, pero la cochinita tradicional es de cerdo pelón, precisamente claro. por lo que comentas, porque es la especie o el tipo de cerdo que más se adaptó al territorio peninsular y por ende terminó siendo lo que se criaba y el cual se comía. Además que sí hay una diferencia sustancial, me parece, en el sabor del cerdo pelón al otro cerdo, sobre todo Sí, para la cochinita, ¿no? sí, sobre todo el tamaño, o sea, los cerdos pelones no quedan gordísimos como el americano, no tienen ese porte gigantesco. Yo me asombré la Es primera más vez que magra entré. la carne, ¿no? Sí, Poco sí, más magra. completamente. Y yo te digo, me asombré muchísimo la primera vez que entré a un criadero de cerdos americanos, que fue en la Facultad de Veterinaria. Bueno, Quedé, parecen vacas, ¿no? O sí, sea, son y además enormes. la forma en la que los ubican así en muy poco espacio, todo, o sea, sí, sí me asombró muchísimo. Y digo, eso es en la Facultad de Veterinaria. ¿Cómo serán en los criaderos comerciales? ¿Cómo los tendrán en los criaderos comerciales? Yo por trabajo de campo he visto cerdos bueno, no sé si de criadero, pero por lo menos de ranchos que se dedican a la producción mucho más allá de traspatio, de la crianza de ganado de porcino, y son gigantes. O sea, Sí. un cerdo americano de verdad es un animal que incluso un adolescente o un niño grande lo podría montar. Es enorme, Sí, son enormes, enorme. son enormes, son enormes. Y también están hacinados todo el tiempo. Sí, estaba Están más o menos. hacinados todo el tiempo. Entonces, te digo, sí, sí ha sido como una reflexión que he tenido a lo largo de, pues al menos de mi vida adulta y que, digo, se ha relajado muchísimo ahora porque entiendo que esta postura que tengo del trato digno y la muerte digna de los animales que no son nuestras mascotas, porque esa es otra de las grandes discusiones que se hacen. La gente, sobre todo los vegetarianos y los veganos, eh, hacen esta crítica muy fuerte contra quienes no lo somos, cuando sobre todo pedimos que no se use la pirotecnia, que piensen en los animalitos y dicen, sí, en ese sí piensas, pero no piensas en el que te comes. O sea, esa es una gran crítica que todo el tiempo se le hace y en mi caso, pues yo también pienso en los que me como. El problema es que, No, eh, pero son dos contextos y dos, digámoslo así, casi paradigmas diferentes, muy por supuesto, distintos, pero es muy una distintos. crítica que se hace. No sé si decir
una crítica fuera de contexto, pero se hace. Y Pues es la siempre. crítica fácil, ¿no? Es Ajá. decir, es como cuando tú estás criticando, no sé, a ver, porque ahora es un problema que no puedes expresar una idea sin meterte en líos, pero no sé, tú estás hablando de algo, ¿no? Criticando algo. Y alguien te saca a la primera el fallecimiento de alguien, de un ser muy querido, como argumento para hacerte sentir mal, ¿no? Ujú. Cuando tu argumentación va hacia otro lado. O estás hablando de algo y te dicen, no, pues que a mi hermano lo encarcelaron y tú no sabes lo que es eso. Entonces es como llegar al límite en un debate. Me parece Ok. que estos argumentos justo van por ahí, están fuera de contexto, están en otro paradigma y es muy fácil decir, ah, claro, te preocupas por cuidar a los perros, pero no lo que te comes. Es como saltarse la barda, ir de Claro, plano claro. al extremo de la argumentación y no entender que no es un debate ni una argumentación seria. Ese es un debate para tener en el parque, ¿no? En la Por fila de donde se espera supuesto. la tortilla. O sea, no es un debate serio, informado y real sobre este tema. Y sí creo que, por supuesto, que en todo caso lo que nos debe preocupar por pelear y defender, ya lo habíamos dicho algo en el podcast pasado, es cómo entendemos y analizamos los procesos de la industria alimenticia hoy en día y hacia dónde van. Tú decías algo que a mí me llamaba mucho la atención, el cómo llegamos a este punto, no al veganismo, ojo, si bien entiendo, tú te refieres cómo llegamos al punto donde quienes son veganos tratan de que el mundo sea vegano, como si esta fuese la religión. A mí me queda claro desde la antropología y la sociología y las ciencias sociales en general que hoy en día estamos viviendo ante las ideologías vueltas sectas, vueltas religión, ideologías políticas, ideologías del tipo que quieran. Decir, si no piensas como yo, estás en un error y todo el que no esté en mi iglesia, guión ideología, guión lo que yo creo, está perdido, está condenado. Me parece que este discurso, esta narrativa religiosa está en quienes de manera extrema rechazan no solo a quienes no piensan como ellos, sino que creen que hay que convertirlos, hay que convencer a la gente para que entienda que su manera de pensar está mal y que deben de acercarse a nosotros. ¿Cómo llegamos a esa situación? Ojo, no al veganismo, sino a la postura de los grupos veganos u otros que puedan ser del mismo calibre de radicales. Me parece en el caso de los animales que viene precisamente de esto, pasa de cómo trataron o hemos tratado como sociedades modernas a los animales domésticos, perros y gatos, vamos a dejarlo ahí para no alargarlo más. ¿Cómo pasamos de darles ese trato a el punto en el que justamente lo que nosotros creemos es que estos son animales y por lo tanto como tratamos a los perros y a los gatos, así debemos tratar también a las vacas, a los caballos, o sea que el mismo trato les debemos de dar. Ejemplos hay muchos de gente que dice que como ama a los animales, va y se acerca a un león y le terminan destrozando la cara, por ejemplo, con un absurdo. Esto no quiere decir que el león sea malo. Tampoco tiene que ver con estos parámetros de moral. Los animales no tienen, afortunadamente, o no lo sabemos, este tipo de moral que nosotros tenemos de la vida buena, la vida mala, la vida justa y la vida injusta. Los animales reaccionan como tienen que reaccionar. Sin embargo, la gente apela a esto. Ya lo que me llama la atención, que hace tiempo lo vi y ahora ya es una realidad en América Latina, por lo menos en México, perdón, hasta donde yo lo veo, que yo recuerdo que hace muchos años, una amiga puertorriqueña que iba a Nueva York con mucha frecuencia, con relativa frecuencia, y digo puertorriqueña porque quiero recalcar que su visión era la de alguien con una socialización latinoamericana y no anglosajona. Se quedaba en el departamento de alguna amistad y ella, esa amistad dejaba a sus perros y le pedía que por favor paseara a los perros. Justo vivía en un lugar muy, muy bonito, pues hombre, vivía en Central Park y llevaba a los perros a pasear y me dijo que le parecía extraño o que le parecía un poco llamativo el hecho de que pues la gente socializaba a través de conocer a los perros. Decía, yo pasaba con los perros que eran de mi amiga y la gente saludaba a los perros y no me saludaba a mí. Luego ya me saludaban a mí, pero era un hecho que mi acercamiento hacia las otras personas era a través de los perros, era a través de los otros perros. Y toda la gente pasaba y conocía y saludaba al perro que yo llevaba caminando por el nombre y se agachaban, se detenían, hacían una pausa, lo saludaban y me preguntaban a mí por la dueña. Entonces, toda la socialización pasaba por los animales y me parece que hoy en día estamos llegando a esta idea. Es decir, el animal doméstico, en este caso, perro y gato, como un vínculo o un modo o un vehículo para socializar, cosa que me parece por lo menos peculiar y hoy ya se está viendo aquí en nuestro país. Cada vez más la gente te reconoce por el animal que llevas y no por
por otra cosa y propician esa interacción, ¿no? Me parece. Sí, sí, por supuesto. Y te digo, para mí fue digamos, estar en el lugar donde eso es la cumbre de la socialización, el tema de los animales allí en Tulum. Y yo lo que vi es que, o sea, digamos que a una manera muy, muy burda, yo lo que pensé es que justamente podemos categorizar cómo nos vinculamos con los animales al final. O sea, por ejemplo, en el contexto rural, el vínculo que tenemos con los animales es mucho con animales domésticos, pero también con animales silvestres. Y el tema de los animales silvestres es un respeto. Sí, Siempre es un respeto. sí, sí, Se sí. respeta y se entiende que es otro ser, que puede ser peligroso. O sea, y eso se tiene clarísimo. Y ante este peligro tomas como las previsiones necesarias. Y por otro lado están los animales domésticos, los animales que justo como bien se dijo, están en el entorno de la casa, del solar. Entonces estos animales, pues la gallina, el pollito, y la idea de que se les da un trato digno. Yo siempre recuerdo, siempre recuerdo, por ejemplo, a mi abuelo, que aunque ya vivía en una ciudad, eh, mi abuelo era de Oaxaca, aunque ya vivía en una ciudad, él seguía con sus maneras de tener y entender el vínculo con los animales del campo. Junto con mi abuela tenían muchísimas gallinas y tenían cerdos. Y mi abuelo, como era además obsesivo con la limpieza, el chiquero de sus cerdos era el chiquero más limpio del Son mundo. O súper sea, limpios, él lo súper lavaba limpios. todos los días era lo primero que hacía, ir a su chiquero a lavarlo con cloro y sus cerdos eran los más rosados del mundo porque no les daba chance de que se ensuciaran tanto. Entonces, esta visión del trato digno a los animales sin que caigas pues justo en eso, en esa adoración o esa visión de animales como seres humanos prácticamente, como hijos, como Sí, hermanos, como... no entender que la etología, la forma en la que los animales viven su animalidad, aun cuando sean domésticos. Por ejemplo, la mayoría de la gente que conoce sobre perros, que conoce desde el punto de vista profesional, te dicen, la gente compra terrenos enormes creyendo que el perro, mientras más patio tenga, más feliz va a ser corriendo. Va a ser feliz una hora en lo que lo recorre, dice, porque la manera de estimular al perro es de reconocimiento de territorio, territorios nuevos, pero sobre todo de una experiencia olfativa. Entonces, una vez que el perro ya marcó territorio o ya olió donde está, el perro va a ser eternamente aburrido, aún le des una hectárea para que corra. Una vez que recorra esa hectárea, ya estuvo. Por eso es que ponen tanto énfasis en salir a caminar con el perro para hacer dos cosas. Por un lado, hacer que el perro desde su visión canina sea más feliz, esté relajado, haga ejercicio, pero también para que cree vínculos con el humano, es decir, para que camine, para que realmente haya un vínculo de unión y de entendimiento con el perro. Pero me parece que hoy en día, pues esto ya se ha perdido mucho. Vuelvo a los ejemplos del campo, ¿no? Yo he visto también a ganaderos menores, al ganado menor, es decir, a esta ganadería menor, donde es interesante, la gente quiere tanto a su ganado que les pone apodos. Les ponen Sí. nombres, o sea, apodos cariñosos. Muchas veces le ponen el nombre de otro familiar o los apodan según el apodo de un familiar, o sea, y los tratan y les hablan y vayan al campo. O sea, es que Sí, hay que ir, antes de criticar, hay que ir y ver cómo tratan a los animales, por ¿no? supuesto. Incluso la manera de qué es una caricia o qué es un golpe. ¿Ustedes creen que rascándole así la pata a un toro o a una vaca van a sentir así como el gato y el perro que se revuelcan? No, no, no. Tiene que ser más fuerte. Y muchas veces estas palmadas duras que les dan son para darle una orden o una comanda, si se quiere decir, Por un supuesto. comando, perdón, de acción, un llamado a la acción hacia el animal. Ya no me quiero meter en más detalles porque luego van a sacar de ahí cualquier cosa. Pero sí me parece que habla de cómo vemos a nuestra sociedad. Me queda clarísimo, yo al menos así lo veo, que en unos 30 años, o si no es que antes, en unos 20 años, se va a ver muy mal que la gente coma carne. Es decir, así como hoy se ve mal socialmente que alguien fume, así como hoy se ven mal ciertas prácticas que antes no se veían mal, porque para quienes nos escuchan y son jóvenes, antes se fumaba en los aviones, por ejemplo. Antes se fumaba en espacios cerrados, en todos los espacios cerrados.
Y hoy ya es un estigma. Países como Estados Unidos, por ejemplo, que alguien fume es visto como una señal de alguien que debe ser mal visto socialmente, como alguien que tiene un problemilla ahí o que no es del todo bien visto. Y me parece que eso va a ocurrir con el tema de la ingesta de carne. Yo por lo menos eso creo, que en unos años los que comemos carne vamos a ser mal vistos. Me parece que va hacia allá y me parece que esto surge de esta idea de muy anglo, insisto, de cómo entienden a los animales domésticos, perros y gatos, y cómo eso lo van trasladando a todos los demás animales, ¿no? La idea de que todos los animales deben ser tratados como si fuesen una mascota, un peluche de diferente proporción, ¿no? Sí, claro, claro, Un humano, una completamente. extensión del humano, ¿no? Ujú. Todo este Sí, rollo de la sí. naturaleza, que formamos parte de lo mismo, pero que me parece que no se está entendiendo cuál es la naturaleza realmente o de qué se trata la naturaleza. Por supuesto, por supuesto. Yo te digo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, me parece que sí, y que justamente los grupos de conservación han ido también empujando hacia allá. O sea, por ejemplo, el número uno de conservación sabemos que es Greenpeace, y aunque Greenpeace no tiene en su agenda una alimentación vegetariana y vegana, sí muchos de los que simpatizan con estas agendas de conservación de la vida silvestre y de la vida en general, han ido pugnando también hacia allá, hacia que entender el trato digno a los animales es no comerlos. Y cómo juegan Entonces, sobre todo con el hecho del animal que se ve bonito, ¿no? Cómo alimentan ujú, esta idea. Me gustaría que tú expliques, porque lo sí, explicas muy bien, esto de la especie, la gente no lo sabe, las especies paraguas, ¿no? Se llaman. sí, especies paraguas. ¿Qué son las Bueno, especies paraguas? Para que la gente más bueno, o menos. las especies paraguas son especies que obviamente viven en un ecosistema y que conviven con otras especies, pero que son carismáticas, es decir, que nos gustan, que nos gusta verlas. Y se eligen para digamos, para que encabecen la conservación de todo un ecosistema, porque aunque la idea de la conservación es de esta especie en específico, para que ella viva, para que se pueda conservar los individuos de su especie, se tiene que conservar todo el ecosistema en general. Un ejemplo es el panda. El panda es una especie paraguas completamente. La gente ama el panda y hemos visto un chorro también de campañas de Greenpeace y de otras organizaciones de conservación, que el panda es la imagen. Pero para proteger, o sea, para que el panda pueda sobrevivir, tiene que sobrevivir, por ejemplo, creo que hay 16 o no sé cuántas especies de eucalipto. No, estoy confundiendo el panda con el koala. Pero el koala Sí, el también es koala una también especie es especie paraguas. paraguas. Entonces, Delfín justo, también es especie exacto, paraguas. delfín es especie paraguas, el koala, la ballena orca, la orca, que no sé si es una ballena, no, ahora me confundí, pero justo porque es preciosa y aunque sabemos que es un animal súper, súper agresivo y es dominante en las aguas, pero son especies que nos gustan a los humanos porque se ven bonitas, porque están graciosas y entonces Porque son ellas encabezan. carismáticas, ¿no? Exacto, son Saludo a mi carismáticas. amigo Ricardo, que es amante del tardígrado. Es la única persona que conozco que tiene una devoción al tardígrado de esa manera. Pero sí, Entonces, es eso, o sea, son especies que nos gustan a la vista, que les veamos algo graciosos y que se erigen justamente para encabezar campañas de conservación, porque igual, y no sé, no sé qué especie pensar. Ahorita que la abeja es una especie paraguas, nadie piensa en las avispas, porque las avispas no hacen nada, exacto. tan feas. Pero a ver, tú lo dices de manera muy bonita y muy propia. Yo lo voy a decir de manera bruta. Las especies paraguas son animales bonitos que a la gente le gusta, que salen en caricaturas, que salen en películas, que le han agarrado un cariño que no necesariamente viene de entender al animal, sino que viene de Hollywood o viene de alguna serie o de algún anime o de X lugar que no es el propio de los animales. Punto número uno. Punto número dos, Greenpeace lo que hace es crear campañas que no necesariamente van a conservar esa especie exclusivamente o que incluso esa especie no necesariamente está en peligro de extinción. Como son bonitos, utilizan estos animales modelo de modelaje de pasarela para que la gente aporte y el dinero o la derrama económica que caiga, por eso es paraguas, abarque a otras especies que nadie quiere y que a lo mejor son feas y no les gusta y los ven horrendos, pero no lo dicen, y que esas especies que sí están en peligro de extinción y que son bien importantes, aunque no sean carismáticas y no estén bonitas, se defiendan, se cuidan, se conserven, se protejan. Esa es la realidad, ¿sí o no? Sí, 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 completamente. Y O por sea, ejemplo, utilizo al guapo para ujú, proteger a los feos. Esa es la sí. realidad. O sea, así se hace. ¿Que está mal? No, no está mal. Es una estrategia.
y funciona. Justamente. Es una Y por estrategia y funciona, pero no me vengan a mí a decir que porque el oso panda, los osos, todo el mundo sabe que son súper agresivos, que te matan, o sea, te destrozan. sí, Solo de peluche, o sea, es esa idea, y como es de peluche, y como se ve apretujable y esponjado, dirías tú, lo que pasa es que hay un debate, porque Úrsula cree que su gato no está gordo, que está esponjado, pero quienes conocen a Amvor, porque Amvor además es una estrella de internet, ha aparecido en las redes sociales, sabrán que el gato está gordo, pero bueno, ella afortunadamente no es de las que se ofende porque le diga gordo a su gato, pero dice, no está gordo, está esponjado, ¿no? Como en Yucatán, ay, es un gato gordo, no está gordo, está nutrido, está bien alimentado, está hermoso, ¿no? Pero bueno, eso pasa con las especies paraguas, que sí. un poco para que entendamos cómo funciona nuestra idea, no solamente de cómo vemos como sociedad a los animales, sino cómo nos comportamos respecto a todo el entorno animal y que estamos muy lejos de entender la naturaleza del animal. Claro. Y ¿sabes qué? Quería contarte una anécdota, porque hace unos días estuve en un en vivo con un amigo y justo estábamos hablando del tema de las abejas, la apicultura y todo eso, y me dio Ah, el de mucha... Carlos Sí, sí, Changos Perros, para quien no lo exacto. conoce. Me dio mucha, no sé, como curiosidad, porque yo estaba hablando, no sé, de las abejas y no sé qué, y dije, ah, las abejas son animales que no sé qué, y me puso esa persona, las abejas son animales. Y yo le contesté, sí, las abejas son insectos, los insectos forman parte del reino animal. Y me dijo, ah, es que no te lo preguntaba por eso, te lo preguntaba por la idea de ánima, de alma. Y le dije, bueno, los animales no tienen alma. O sea, la idea es que el alma es completamente humana, no es, o sea, no los La animales. idea de alma tiene que ver con el concepto de persona y el concepto de persona fue acuñado por el cristianismo. Exactamente. Y Ah, yo lo que le dije, si tú y ese quieres es el, discutir, perdón, pero ese es un problema importante, que la gente al tratar a los animales como personas, no se dan cuenta que por muy progresistas que sean, lo que están haciendo es trasladar justo un concepto que viene cargado de elementos del cristianismo. Ahí para que se por espanten un supuesto. poquito. Por supuesto. Y, o sea, a mí lo que me llamó la atención es cómo ya pensamos que o sea, esto que me dijo él, a mí me pareció para una discusión filosófica completamente, porque él lo que me dice es que él a los animales, supongo que a los vertebrados, a los mamíferos y a los que ve así, al menos piensa que podrían tener alma por la idea de ánima. Pero los insectos, como son feos, como no los tenemos cerca, pues no. Ni siquiera pensó que pudieran ser animales. Y a mí sí que o sea, primero que nada me hizo mucho ruido porque digo, ¿dónde están nuestras bases de ciencias naturales de la primaria, de secundaria, Claro, biología? claro. O sea, los insectos son animales. Voy a hacer mi campaña de los insectos son animales. Porque igual cuando me preguntan, ¿cuál es su animal No, favorito? no, Y yo los digo, insectos abejas. también son animales, Ajá. para que tenga más Sí, fuerza así lo voy a hacer. el storytelling. Exacto, porque te digo, me ha pasado que dicen, pues nombra tus animales favoritos y digo abejas. Las abejas no son insectos. Yo sí, los insectos son Son animales. animales, claro, Y claro. otros que me gustan, yo tengo ese gusto por los Son, en animales. biología les llaman a los que estudian estos animales Ujú, artrópodos, ¿no? exactamente. Si no estoy mal. Sí, Ya. yo tengo un gusto por los animales en peligro de extinción. No sé por qué, desde niña, por ejemplo, me gusta el manatí que afortunadamente ha tenido muy buenas campañas para su conservación, pero también me gusta el tapir, que es un animal feo. El tapir es un animal feo Sí, sí. y que creo que en eso también radica que estén A a mí punto mucho de tiempo me gustó desaparecer. el ornitorrinco y la gente no sabía que existía el ornitorrinco antes de la caricatura y a mí me Sí, encantaba el ornitorrinco. Desde que lo vi en la primaria, me quedé fascinado con el ornitorrinco. Una maravilla el a mí no ornitorrinco. me gusta. O sea, no le veo. Me Se parece un me hace. animal, es Ajá, de lo más original que puede existir en el mundo, el sí, ornitorrinco. sí, sí, Es como un sí. ¿De qué es pato, como original? un... Un Es pato, raro. un todo en uno es Bueno, ese tenemos animal. al peje lagarto, ¿no? También es nuestra mixtura más Exacto, interesante que hay. exacto. Bueno, el tapir también, tú no sabes qué es, no sé si es un caballo, si es un cerdo, si es un qué, el tapir, Sí, sí, sí. pero, pero justo, pues eso. Y por otro lado, que también cómo entendemos, cuando hablamos de los animales, entendemos animales justo este tipo, o sea, sí me parece
Pues curioso, al menos curioso esto, que pensamos en animales y pensamos en mamíferos, pensamos en aves, pero no pensamos en los insectos como Sí, los no, no animales. hay una Los idea. insectos siempre son repugnantes, casi, casi, ¿no? O sea, si tú ves una araña, qué fea es, si ves Yo avispas, te me voy a va a decir una picar. cosa, ¿eh? Yo nunca he visto, digo, debe haber gente, pero yo nunca he visto a nadie que defiende fervorosamente desde sus puntos de vista a los animales del campo y que no los toques y que no te muevas. Obviamente no hay que molestarlos, ¿eh? No estoy diciendo por tocar que se les moleste. Mi papá, desde niño, que creció en el campo, me cuenta de que si algo le causaba dolor al grado de llorar, él recuerda escenas de estar triste llorando, era ver justamente pajaritos muertos. O sea, y él creció en el campo, entonces no nos confundamos. Pero se me está olvidando lo que iba a decir, de qué estaba hablando, recuérdame. De el fervor para proteger y Claro, cuidarnos yo aquí. nunca los he visto besuqueando y hablándole cariñosamente a cucarachas. En serio, nunca lo he visto. Y todas las veces que he estado en lugares donde hay cucarachas, pues como buen peninsular de un lugar tropical, yo no le tengo tanta fobia a las cucarachas. Yo siempre soy el encargado en una reunión, sobre todo cuando estoy con gente que no es de la península, siempre soy el encargado de agarrar a la cucaracha y sacarla. A veces la he tenido que agarrar con mis manos. O Sí, sea, sí. pero bueno, es un tema bastante complejo. Creo que el tema digo, no estoy preparado como para abordarlo, más allá de dar un comentario, el tema de los antiespecistas, me parece que es un tema poderosísimo a Sí, nivel de antropológico, filosófico, en fin, pero que creo que es interesante, pues, detenerte a claro. reflexionar en estas cosas que creemos que por ser cotidianas no merecen mayor reflexión, ¿no? Y mira, Enrique, yo la primera vez que estuve, es que no recuerdo el nombre, pero es Santuario de Animales, la página en Facebook, y el chico no recuerdo cómo se llama. La primera vez que estuve en Tulum, estuve como en un festival, yo estuve participando con el tema de rescate de abejas, porque yo en esa época hacía rescates de abejas en la ciudad, de las abejas africanizadas. Y entonces me invitaron a este festival para que yo platicara de mis rescates y todo eso. Y este chico, el de Santuario de Animales, llegó con una exposición de fotos antiespecista. Y por lo menos sí me sacudió el tipo de fotos. Fue para mí perturbador. Y quizá para otros será, ay, qué bello con los animales y el desnudo y lo que sea. Pero para mí fue perturbador. Sí, a ver, hay una serie de cosas que no sabemos. Yo recuerdo mucho el debate que hubo aquí en Mérida, quienes lo vivieron lo recordarán. Insisto, no estamos de acuerdo en que se mate a ningún ser vivo. Existen condiciones y contextos en los que para consumo tienen una justificación histórica, no mía, no yo me la inventé, una justificación histórica. Pero, por ejemplo, ocurrió un suceso que amanecieron, un día amanecieron palomas muertas en el centro de la ciudad de Mérida. Pues la gente se indignó mucho. Obviamente era lamentable la escena. Es obvio que la persona que las mató las envenenó. Pero esto soltó una serie de debates y el debate era que justamente fueron a preguntarle a ornitólogos o a gente que se dedica a cuidar de esto. No sé si son los ornitólogos, parece que sí, ¿no? Creo que sí. Pues estoy diciendo una Sí, barbaridad. de las aves. No Eso. estamos de expertos, ¿eh? Estamos aquí en un podcast, en un tono de charla, tratando de esbozar algunas ideas que nos parecen interesantes para que la gente con suerte se interese en estos temas o les entretenga el podcast. Eso lo decimos en cada podcast. No estoy hablando como antropólogo, ella no está hablando como antropóloga, estamos hablando desde el conocimiento que tenemos de una manera más de divulgación y de reflexión y de charla. El caso es que cuando empezaron a entrevistar a los especialistas y empezaron a preguntarles, y explíquenos, ¿qué es una paloma? Y empezaron a decir, bueno, hay que entender varias cosas. Las palomas urbanas, si bien hay varios tipos de palomas, las que nosotros vemos en las ciudades son urbanas. En consecuencia, dependen del ser humano. Estas palomas no son capaces de vivir fuera del entorno urbano, por eso los vemos en los edificios donde defecan y es una guerra con los arquitectos y los conservadores porque tiene unos ácidos impresionantes que si no lo quitas después de... Por eso van a ver ustedes que muchos edificios históricos tienen como unas mallas o unas protecciones porque están evitando que esto sea menor, que el impacto de las heces fecales de estas cosas que hacen los animales cuando vuelan, no lastimen. Pregúntenle ustedes a un ojalatero qué es lo que le hace más daño a un carro y va a ser justamente que defeque un pájaro o una paloma sobre la lámina de un carro.
El punto es que lo que decían es, son una plaga, son como ratas con alas, en el entendido de que se propagan muy rápido, es decir, crecen y no hay manera de tener control. Y dos, porque dependen del ser humano para sobrevivir, no son capaces de mantenerse y de obtener sus alimentos por sí mismas ni de cuidarse, y que además causan un daño al entorno urbano, es decir, a los edificios. Se han tratado de hacer, se ven muy bonitas, a la gente les gusta alimentarlas, ir a la plaza y aventarles granos de lo que sea para que coman, pero sí es algo complicado y que me parece que esto nos ayuda a entender que no entendemos de qué va la cosa con los animales, ¿no? Que no es solamente verlos bonitos, sino que hay que informarse sobre todo lo que rodea a la especie animal de la cual estemos hablando. Pues sí, 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 completamente. El tema de los animales que La viven. gente, perdón, la gente se molestó mucho contra este especialista. Él estaba hablando como un científico y le llovió un hate impresionante. Y él decía, pero es que solo estoy describiendo qué es una paloma. No estoy diciendo nada. Una paloma urbana es esto, es un animal que depende del humano, es una plaga, es como una rata con alas, es tal, tal, tal. Y dijo, no, es que estoy describiéndolo, o sea, pero le llovió un hate horrible, ¿no? Sí, ya me imagino, porque justamente es como atacar a, pues a un animal favorito también, aunque el tema es que nos dejamos llevar, como tú bien me dices, a veces por lo bonito que se pueda ver o lo esponjoso, todo eso, y no pensamos en más allá de, pues de eso, ¿no? De qué implicaciones tiene tratar y ver a los animales de la manera en que los tratamos y los vemos, sobre todo en las ciudades, ¿no? Sí. Y sí creo que esta ideología va a ser, como tú bien dices, dominante, que va a permear todas las esferas de nuestra vida y Bueno, yo eso que creo, es una sí, hipótesis. yo No, también yo pienso creo que eso. va a ser mal visto, como un estigma, ¿no? Sí, me parece que cada vez El más, porque estigma del extraño, como es, diría Pratt, sí, un porque por filósofo ejemplo, catalán. te voy a dar te voy a dar dos ejemplos. Uno es el de la idea de libre de crueldad animal en la industria cosmética, y que justo ha cobrado tanta relevancia el que no se haga prueba de productos cosméticos en animales, que se han cancelado campañas completas por ese tema. Se han, como se dice, se han cancelado a modelos, se han cancelado a marcas en sí. Por ejemplo, L'Oreal es súper, súper, súper atacado y bajó muchísimas sus ventas porque seguía haciendo pruebas en animales. Y no, creo que fue en el 2019 en que ellos declararon que ya no darían pruebas en animales y que ya serían cruelty free, ¿no? Bueno, tú Entonces, cancelaste a la Rosalía. Tú la así yo cancelaste la porque cancelé salió también. con un. Bueno, no tú y toda la gente, ¿no? Porque Ajá, salió con un abrigo, con un abrigo de, de animal. ajá, de zorro, de piel de Zorro, sí, zorritos. Sí, sí, pero bueno. sí. Que digo que tampoco, a ver, ahí tengo que matizar, tampoco es que esté en contra del uso de ropa y cosas de piel, pero creo que hay, ¿cómo decirlo? Hay cosas para las que se pueden o no. O sea, el tema de los zapatos es que muchos de nuestros zapatos, cuando no son de marcas hiper carísimas, sí vienen de lugares donde se usa la carne para muchas cosas, ¿no? Se Sí. usa carne para comer y la piel se usa para zapatos y bolsas y todo eso. Comprar una bolsa, por ejemplo, con los artesanos, también sabes que Bueno, es es un el origen animal. del vestido, ¿no? Exacto. Históricamente, la ropa viene Sí. hoy en día, en Sinacantán, en Ujú. Chamula, la gente se pone el chuj que viene de la lana del borrego. Exacto, pero sabes que el animal se aprovecha de muchas maneras, Sí, no sí, por solamente eso. todas las formas posibles. Digamos que lo que no me parece es que hayan exclusivamente criaderos para animales de los que solo se usa la piel y todo lo demás es basura. O sea, Claro, eso es lo que estoy en contra, ¿no? O sea, que se críen cocodrilos para bolsas, claro, para, claro, o claro, sea, por eso supuesto. es lo que a mí Eso es ajá. lógico, ¿no? Te digo, al final mi postura creo que es moderada, tanto en la alimentación como en el vestido. Em, pero sí, digamos, sí es una reflexión Bueno, a mí de que entrada me no me hago. gusta nada que tenga pinta de animal, aunque sea ficticio, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a mí sí me Aunque gustan los no sea zapatos de real, piel, no, eh, pero ajá, tratada, ¿no? Con no, o cosas. sea, aunque sea, no tratada, aunque sea de plástico que Ujú. simule piel, no, a mí no me gusta, nada, Sí, sí. por estética, Ujú. Pero bueno, sí que te digo, sí, como tú dices, es un tema enorme, enorme del que se podría hablar y hablar y hablar y hablar. Y creo que, pues justo, también ha sido como una preocupación mía este tema en algunos, preocupación a nivel personal y de sí, 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 cuestionamientos se éticos y nota. morales. Entonces,
Pues qué bueno que lo pudimos hablar pues escuchar siempre Voy a opiniones. hacerlo, a ver si se puede ya para terminar. Si no es mucha molestia, si no te muevo mucho el setup. Si te muevo mucho el setup, para los que no nos ven, para los que nos están viendo por YouTube, recordarles, estamos en todas las plataformas de podcast, iVoox, iTunes, Spotify. Spotify, en YouTube y en Yucatán, en 2020 Yucatán, portal de noticias. Para los que quieran encontrarnos, que le den me gusta, like, compartir, todo esto, que nos comenten. Aprovecho esa parte. Pero si no te muevo mucho el setup para los que nos ven en YouTube, está por ahí el hamburgueso. No está. Salió a dar su vuelta. Qué mala suerte, qué mala suerte. Bueno. Es que se escapa. En las mañanas que Pero hablo, bueno, sale. si nos siguen en nuestras redes sociales, busquen a Úrsula y van a ver al gato, que según yo es gordo, pero ella es esponjada. Y bueno, no sé, yo por aquí lo dejaría. No sé si tengas tú algo más que agregar. No, la verdad es que no, es una charla Siempre muy hay cosas que agregar, ¿verdad? Pero sí, pues sí. no podemos estar acá 4 horas. Bueno, o sea, si me dices que pero... agregar, empezamos a hablar otra cosa y es empezamos. otra hora. No, sí, si tienes algo, digamos, agregar para concluir. Pues no, nada, simplemente o sea, yo sí pugnaría en general, no solo por los animales, para ir hacia un consumo responsable y que digo que esto que yo digo es una cosa que dicen 80,000 personas y que es una tendencia en la industria de la alimentación. Sí, ya se volvió casi un lugar común, ¿no? Exacto, el tema de la trazabilidad y saber a dónde vienen tus alimentos, no solo por el bienestar animal ni vegetal, sino también por tu propio bienestar. No, pero la calidad del producto es importante entender el concepto de trazabilidad, que deberíamos dedicarle otro podcast. Es para la calidad del consumidor. En realidad se debe saber desde dónde viene el origen de lo que te estás comiendo, por una cuestión de control de calidad y del consumo desde el papel como consumidor, no por otra cosa. Exacto, exactamente, sí. O sea, y si también tienes si tienes estos como digamos dilemas éticos y morales, también te puede servir como para calmar tu conciencia animalista. Bueno, pues yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao.